escudriñando su palabra, nuevamente les da la bienvenida al verdadero pueblo del Altísimo, a este nuevo video de las convocaciones Kadosh 2022, a lo que le llaman generalmente fiestas del Altísimo, pero consideramos que la palabra correcta debe ser las convocaciones Kadosh para el Altísimo. Bien, este mes de abril es muy importante, ya que conforme al calendario hebreo, este mes viene siendo el mes de Aviv. En hebreo, Aviv significa primavera. Este mes es sumamente importante porque iniciamos con las fiestas Kadoshim, las convocaciones y citas que tenemos con el Altísimo. A continuación, pues vamos a hacer una explicación breve, concisa, acerca de las fiestas de este año. Esperemos que sea de su agrado y entiendan que es un mandamiento guardar las fiestas del Altísimo Todopoderoso de Israel. Vamos a basarnos en lo que es la Torá, en la palabra, para cumplir lo más fiel posible las fiestas de nuestro Creador, el Todopoderoso de Israel. Bien, empecemos primeramente con lo siguiente. Vamos a ver. Fiestas Muedim. Muedim en hebreo significa citas. Las citas, los tiempos señalados para celebrar las fiestas del Todopoderoso Israel. Pues vamos a hacer este video conforme a nuestro año 2022 del calendario solar, pero sabemos que el calendario que debemos de basarnos para las cuestiones del Todopoderoso Creador de Israel es el calendario hebreo. Bien, el canal Escudriñando su Palabra presenta las convocaciones del Altísimo, las Muedim, Kadoshim de este año 2022. Es muy importante que sepamos que este pasado día 2 de abril del año 2022, del calendario solar, el calendario que utilizamos generalmente en la vida común, fue un día de fiesta. Inició lo que es el día número 1 del mes de Aviv, es decir, el día 2 de abril del calendario solar inició ese día, el día número 1 del primer mes del calendario hebreo, que es el mes de Aviv. ¿Sí? Fue la fiesta de inicio de la cabeza de mes, llamado en hebreo Rosh Hodesh. Ahorita vamos a explicar de qué trata o qué significa la fiesta de Rosh Hodesh. Primeramente, ubiquémonos en lo que es en sus Biblias, en Génesis, Bereshit, capítulo 1, verso 14. Dijo el Altísimo: que haya luminarias en el firmamento del cielo, para que separen el día de la noche, y sirvan de señales, y para las fiestas, y para los días y los años. Si observan aquí, en lo que es Génesis, capítulo 1, verso 14, es un verso muy importante de la Biblia, de la Torá, ya que el Todopoderoso de Israel, cuando creó el mundo, cuando estaba creando este lugar en el que vivimos actualmente, cuando puso todas las luminarias, todas las luces en el cielo, dijo que va a haber luminarias
que separen el día de la noche. Sabemos que esas luminarias principales es el sol y la luna. El sol, como dice más adelante, es para gobernar el día y la luna para gobernar la noche. ¿Sí? Y nos dice el Todopoderoso de Israel: y sirvan de señales, fíjense bien lo que dice aquí, para las fiestas, para las convocaciones Kadoshim, las fiestas del Altísimo, y sirvan de señales para los días y los años. Bien, aquí tenemos el fundamento de que el Todopoderoso de Israel creó el sol y la luna con el propósito de que contemos los días, los años y lo más importante, para que nos guiemos en el sol y la luna, y sobre todo en la luna, para celebrar las fiestas del Todopoderoso Israel, las convocaciones, más propiamente dicho, las convocaciones Kadoshim del Todopoderoso Israel. Conforme vayamos desarrollando este tema, este video, vamos a ir entendiendo este verso de Génesis capítulo 1, verso 14, la importancia que el Todopoderoso de Israel desde la creación del mundo nos ha indicado, nos ha ordenado que su creación es para servirle a Él y guiarnos a nosotros en ciertos aspectos. En este caso, el sol y la luna fueron creados, aparte de señalar días y años, para que nos guiemos para celebrar las fiestas del Todopoderoso de Israel. Bien, aquí observamos el calendario hebreo oficial de Israel. Vemos aquí, si me siguen en pantalla, que este calendario señala aquí arriba mes de abril, pero acá abajo señala el mes de Nisan o el mes de Aviv, más propiamente dicho. Aquí señala el día 2 de abril de 2022 y de este lado en azul señala primero de Nisan o de Aviv del año 5782. Entonces nos vamos aquí al día 2 de abril y vemos aquí que tiene un 1, que es el día primero del mes de Aviv o Nisan de 5782. Si ven aquí, dice Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es luna nueva, o significa cabeza de mes. Todos los meses en el calendario hebreo que nos dio el Todopoderoso Israel se rigen por o prevalecen por la luna. Entonces cada luna nueva está indicando que está iniciando un mes desde el punto de vista hebreo, desde el calendario que el Todopoderoso de Israel nos ha dado para guiarnos en sus fiestas. Entonces aquí vemos que este pasado 2 de abril fue luna nueva y fue día primero del mes de Aviv del año 5782. Este calendario que aquí les muestro es el calendario que generalmente se utiliza en la tierra de Israel, Eretz Israel, y es el que nos sirve de guía para poder celebrar las fiestas del Todopoderoso Israel. Pero veamos un poco más acerca del calendario en la siguiente diapositiva. Si observan aquí, tenemos que antes del exilio, en que los judíos fueron expulsados del pueblo de Israel y fueron llevados a Babilonia, sus meses tenían ciertos nombres. El primer mes se llama todavía, mes de Aviv, que significa primavera. Y luego el segundo mes se llama mes de Siv. Siv en hebreo significa brillante o radiante. Y luego sigue el mes tercero
de luna. Yeraj en hebreo es luna. Y luego sigue la cuarta luna, quinta luna, sexta luna. Y luego sigue el mes séptimo, o sea, la séptima luna. Sigue el mes de Etanim. Etanim significa en hebreo el mes poderoso. Luego sigue el mes de Bul, el octavo mes, que es el mes de la lluvia. El noveno mes o novena luna, décima luna, onceava luna, doceava luna. Y un mes treceavo, que ya es conocimiento más técnico avanzado en astronomía, que hace configurar que coincidan los años con el calendario solar. Eso ya sería un tema más a fondo, pero aquí les doy como se dice, un pincelazo acerca de los meses en hebreo, que son 12 meses, igual que en el calendario solar, y un treceavo mes cada 3 años, algo así como un mes conocido como el bisiesto en calendario solar del mes hebreo. Entonces aquí vemos que el mes de Aviv, después del exilio, se convirtió en mes de Nisan, y el mes de Siv se convirtió en el mes Iyar. Estos nombres pues son nombres babilónicos, que este canal, Escudriñando su Palabra, no está de acuerdo con pronunciar esos nombres, porque son nombres que se trajeron los judíos de la contaminación que sufrieron al ser exiliados en Babilonia. Y pues nos quedamos con la pronunciación antigua, que fue antes del exilio, que consideramos que es la manera más correcta de pronunciar los meses desde el punto de vista del calendario hebreo. Bien, a lo que vamos en cuanto a las fiestas del Todopoderoso Israel, vemos que aquí que el mes de Aviv corresponde al mes de marzo o abril del calendario solar. Muchas veces las fiestas del Todopoderoso inician en el mes de marzo o en el mes de abril, dependiendo de el movimiento del sol y la luna. Prácticamente el calendario hebreo es un calendario preponderantemente lunar, pero tiene combinación del solar. Como les comentaba hace un momento, pues son cuestiones ya de astronomía que pues de momento no es factible analizar. Lo que nos interesa en este video es que hagamos la explicación acerca de las fiestas del Todopoderoso Israel, propiamente llamadas convocaciones Kadoshim. Bien, entonces así sucesivamente, cada mes tiene su correspondencia con el calendario solar. En el caso del mes de Siv, corresponde al mes de abril o mayo. Bien, aquí lo que nos interesa es que en este mes de abril propiamente corresponde al mes de Aviv, ¿sí? El primer mes del año hebreo. Aviv, como dije antes, significa mes de la primavera. Si se fijan, como el Todopoderoso Israel tiene un orden muy especial, porque nos está indicando que el año correcto en que debe uno celebrar el año nuevo es propiamente cuando la naturaleza está naciendo, está recobrando su vida, están brotando las flores en los árboles, están dando frutos las diversas plantas de la naturaleza del Todopoderoso de Israel. Entonces la primavera marca el inicio del año del Todopoderoso de Israel, que es la vida, no como el calendario solar, que marcan paganamente hablando el año nuevo con el invierno, un año nuevo con muerte, con naturaleza muerta, con frío. Entonces el Todopoderoso de Israel, en su grandeza, Él nos indica que el año correcto que debemos celebrar es el inicio de la primavera, como el primer mes, que es el mes de Aviv. Bien, continuemos. Entonces, en consecuencia de la explicación anterior, como les acabo de decir, inicia el verdadero año nuevo que ha establecido nuestro Todopoderoso Abacados, ya bendito sea su nombre, llamado en hebreo Rosh Hashanah, es decir,
Año Nuevo en hebreo se llama o se dice Rosh Hashanah. Rosh, cabeza, Hashanah, año, cabeza de año. No confundir con Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es cabeza de mes. Es decir, cada mes que iniciamos con luna nueva se llama Rosh Hodesh, cabeza de mes, que es la luna nueva. Y cuando digamos Rosh Hashanah es inicio de año o cabeza de año, que en este caso el día 2 de abril o 1 de Aviv tuvimos prácticamente 2 convocaciones Kadoshim, 2 fiestas. El 2 de abril o 1 de Aviv iniciamos y celebramos el año nuevo que estableció el Todopoderoso Creador. Iniciamos el mes de Aviv o cabeza de mes, que es Rosh Hodesh. Tuvimos 2 convocaciones de inicio de mes, y que nos pide el Todopoderoso que tanto el año nuevo como el inicio de mes, que es la luna nueva, celebremos con el toque de shofar, como lo establece en la Torah, en el libro de Números, capítulo 10, verso 10. No se les olvide eso, ver y estar atentos siempre a Números, capítulo 10, verso 10, que nos dice lo siguiente: toquen también las trompetas en días alegres, como los días de fiesta o convocaciones Kadoshim o de luna nueva. Aquí está la clave. Cuando sea inicio de mes o haya luna nueva, que es el primer día del mes hebreo, tenemos la misbah, el mandamiento de tocar la trompeta, hacer sonar el shofar en ese día que la luna nueva esté en el firmamento. Obviamente la luna nueva no se ve, pero por eso ahorita con la actualidad hay la tecnología tan avanzada que con una aplicación que tengamos en la computadora o en el celular, en el móvil, tenemos la indicación de cuándo inician las lunas nuevas. Tenemos el calendario hebreo para saber con exactitud cuándo debemos tocar trompeta, cuando inicia el mes hebreo o cuando llega el año nuevo hebreo. Entonces, esta ordenanza de celebrar el día 1 del mes de Aviv, cada quien en nuestras casas, con nuestra familia, tenemos el mandamiento de tocar el shofar. Debemos de dar gracias al Todopoderoso Israel por los méritos de su hijo amado Rabí Yehoshua Nazaret, por el inicio del mes hebreo y en este caso año nuevo. Y cada quien en sus casas podemos leer salmos, Teilim en hebreo, hacer oración, alguna cena, una celebración donde estemos dándole gracias al Todopoderoso Creador de que nos ha dado un mes nuevo, de que nos ha dado la bendición de estar reunidos en familia y estar celebrando y guardando mandamientos que nos ordena el Todopoderoso Creador a través de los méritos de Yeshua de Nazaret. A continuación vamos a dar ya más a fondo una breve explicación del Rosh Hodesh. En hebreo, Rosh Hodesh significa cabeza de mes o comienzo de mes. Es el nombre para el primer día de cada mes en el calendario hebreo, marcado por la aparición de la luna nueva. Es decir, como les explicaba ahorita al principio, siempre el mes hebreo va a iniciar con la luna nueva. Cuando la luna nueva esté en el firmamento, significa que es el día 1 del mes que corresponda en el calendario hebreo. En este caso, el 2 de abril fue día 1 del mes de Aviv, y fue un día muy especial porque
fue luna nueva, tocamos el shofar, y a la vez fue año nuevo y tocamos el shofar por ese año nuevo. Este día de Rosh Chodesh se considera un día de fiesta, de convocación, aunque de una importancia menor, pero muy similar a los días intermedios de la llegada de Pesaj o Pascua, como antes se decía entre los cristianos, pero ahora lo llamamos correctamente Pesaj, así como la fiesta de Pentecostés, a la que ahora llamamos correctamente Shavuot, llamados dichos días la cuenta del Omer. Ahorita más adelante vamos a explicar la fiesta de Pesaj, vamos a explicar los días de la cuenta del Omer y el Shavuot. Únicamente estamos aquí diciendo que el tocar el shofar cuando hay luna nueva es un día de fiesta, con una importancia menor, pero en fin es un mandamiento que hemos de cumplir, estar siempre alegres celebrando estos días de fiesta o de convocaciones Kadoshim en honor al Todopoderoso de Israel. Se sugiere entonces que pues en la luna nueva, además de tocar el shofar, sugerimos pues estar en oración, estar dando Halel, alabanzas al Todopoderoso de Israel. Esta observancia del Rosh Chodesh se traslada o iguala a la salida del pueblo de Israel de Egipto, y también se iguala o traslada a los mandamientos que el Todopoderoso de Israel entregó a Moshe en el monte Sinaí, y es un requisito indispensable para saber cuándo es principio de mes, ya que el pueblo hebreo tiene un calendario lunar. Todos los que nos consideramos pueblo del Altísimo, que nos consideramos de las tribus perdidas de la casa de Israel, estamos obligados a buscar, a detectar siempre los inicios de cada mes para estar al pendiente de los tiempos señalados, de los tiempos de convocación que el Todopoderoso nos invita a observar y a celebrar como mandamientos perpetuos. Y es así que al saber el principio de cada mes, estamos en condiciones de celebrar las fiestas Kadoshim del Todopoderoso de Israel. Antes, el ver la luna nueva se basaba en el testimonio de dos testigos que daban aviso al Sanedrín y avisaban al Sanedrín en Israel cuando aparecía la luna nueva. Es decir, los dos testigos tenían que ver una astilla de la luz del sol reflejada en la luna. Esa astilla forzosamente tenía que verse 1 o 2 días después de la luna nueva astronómica. Sabemos que en la actualidad esos testigos en Israel ya no son necesarios, ya que con la tecnología que tenemos ya podemos saber con exactitud cuándo hay luna nueva. Sin embargo, tengo entendido que en Israel todavía existen dos testigos que avisan a los sabios cuando hay luna nueva. Una cosa importante que debemos saber es que si volteamos al cielo cuando hay luna nueva, no vamos a ver nada, porque la luna nueva simplemente no se ve, está totalmente oscura. Pero cuando aparece la primera uñita en la luna, indica que ya pasó 1 o 2 días. Entonces es cuando uno se da cuenta que hubo luna nueva. Y así sucesivamente la luna se va llenando de luz conforme van avanzando los días. Así tenemos que cuando hay luna llena, sabemos que es aproximadamente 14 o 15 días que han pasado desde la aparición de la luna nueva. Es muy importante que aprendamos a ver el cielo, sobre todo en la noche, para
ver el avance de la luna y ver en qué día estamos aproximadamente, y sobre todo para saber cuándo es luna nueva. Pero una sugerencia que les hago saber: volteen al cielo y cuando vean la luna que está llena, forzosamente estamos en un mes hebreo donde han pasado 14 o 15 días aproximadamente. Un mes lunar tiene 28 o 29 días. Entonces observen la luna y verán que va a ser muy gratificante, muy emocionante ver cómo el calendario hebreo del Todopoderoso Israel es de lo más exacto, digamos, mejor dicho, perfecto. Bien, la Torá del Todopoderoso nos hace saber la importancia del mandamiento de guardar el Rosh Chodesh. Es un mandamiento, como les decía ahorita, de celebrar esta fiesta que viene en Números capítulo 10, verso 10. Otra versión de la Biblia, de la Torá, del Antiguo Testamento, llamado Tanaj en hebreo, nos dice que en los días de alegría, en las fiestas, es decir, en las convocaciones Kadoshim, y en las lunas nuevas, es decir, cada inicio de mes, ustedes tocarán las trompetas durante el ofrecimiento de los holocaustos y sacrificios de comunión. Así harán que su Todopoderoso se acuerde de ustedes. Yo soy Yahael de Israel, de ustedes. Bien, aquí está el fundamento de por qué debemos estar siempre al pendiente de los días primero de cada mes, es decir, de las lunas nuevas en el calendario de Israel. Por cierto, este calendario que ustedes observaron hace un momento, en la parte de comentarios de este video voy a dejar el enlace para que puedan ustedes cargar este calendario y ustedes vayan siguiendo las fiestas del Todopoderoso de Israel y no dejen de celebrar y guardar los mandamientos y ordenanzas que nos indican que debemos de celebrar las convocaciones Kadoshim del Todopoderoso de Israel. Bien, ahora veamos más a fondo qué es Rosh Hashanah. El término Rosh Hashanah proviene del idioma hebreo, como ahorita les comentaba, y significa cabeza del año. Es decir, es la celebración que marca el comienzo del nuevo año. Rosh, cabeza, Hashanah, año. Esto lo vemos fundamentado en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 1 y 2, y ordena que dentro del primer mes del año hebreo hagamos la celebración del Pesaj, o como se dice erróneamente en términos cristianos, Pascua, y dice lo siguiente: en Egipto, el Todopoderoso de Israel le dijo a Moshe y Aarón: este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si ven este versículo de Éxodo 12, verso 1 y 2, el Todopoderoso de Israel, en el momento que está el pueblo de Israel en Egipto, previo a la salida de Egipto de su esclavitud, muy claro le dijo a Moshe y Aarón que este mes para ustedes va a ser el primer mes del año. Se está refiriendo al mes de Abib. Bueno, y en qué parte sabemos que el Todopoderoso de Israel se está basando en el mes de Abib. Eso lo vemos en la Torá, en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 1. O sea, es muy importante saber
¿Cómo sabemos cuál es el primer mes del año? ¿Cómo sabemos cuál es el primer mes del año hebreo? Y nos dice así en Deuteronomio, capítulo 16, verso 1. Dice: aparta el mes de Abib para celebrar el Pesaj del Señor tu Todopoderoso, porque fue una noche del mes de Abib cuando el Señor te sacó de Egipto. Aquí está la importancia en este capítulo 16, verso 1, del mes de Abib. El mes de Abib es un mes sumamente importante en el que estamos, porque nos dice el Todopoderoso Israel, y como le dijo a Moshe y Aarón, que fue una noche del mes de Abib, es decir, del primer mes del año hebreo, que el Todopoderoso sacó de la esclavitud al pueblo de Israel, a nuestro pueblo. Sacó a las 12 tribus de Israel de Egipto, de la esclavitud en que estaban sometidos. Fue el mes de liberación del pueblo, de su sufrimiento, de su esclavitud, de sus ataduras. Y precisamente, que más adelante lo vamos a ver, en este mes también, Yeshua HaMashiach, nuestro Rabí, fue cuando fue crucificado en la cruz y nos dio su salvación. Esto es muy importante. Fíjense cómo coinciden este mes con la liberación del pueblo de Israel de las 12 tribus y con la liberación que hizo Yeshua Nazaret a nosotros, los que creemos en él, que nos liberó de la esclavitud del pecado. Bien, vamos a seguir avanzando. Ahorita vamos a explicar más a fondo cómo coinciden estas fiestas. Entonces, por lo antes expuesto, este día 2 de abril del año 2022, o su equivalente en el calendario hebreo como el día 1 del mes de Abib, es importantísimo porque marcó el inicio de las fiestas del Altísimo. Comienza en primer lugar con la celebración del Año Nuevo Bíblico. Para todos nosotros los creyentes, llamado en hebreo este inicio de año Rosh Hashanah. Así también inició la celebración, como explicaba ahorita, del Rosh Hodesh, o inicio de la cabeza de mes, por la aparición de la luna nueva del mes. Y por último, porque este mes de Abib marca el inicio de los preparativos para la fiesta que se acerca, la fiesta de Pesaj, que se celebra el día 14 de Abib, y las fiestas siguientes que más adelante detallaremos. Bien, antes ya de empezar el desarrollo de las fiestas, esta breve introducción general para poder explicar las fiestas y las entendamos, y esperamos que hayan entendido. Si no, vuelvan a ver esta introducción de este video para que les quede muy claro cómo se hace el cálculo para celebrar las fiestas, en qué nos podemos basar, en la luna nueva, en el calendario hebreo, para que cumplamos con los mandamientos o los mitzvot de la celebración de las convocaciones Kadoshim, que el Todopoderoso de Israel nos hace el honor de invitarnos a todos los creyentes en él y en su Hijo amado Yehoshua Nazaret, nuestro Rabí. Entonces, agradezcamos con un salmo, el Salmo 100, el Salmo de Jalel. Acompáñenme a leer este salmo que nos dice: cantemos alegres a Jael de Israel, habitantes de toda la tierra. Servid a ella con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que ella es Jael de Israel, él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entremos por sus puertas con acción de gracias.
por sus atrios con Halel. Halelujú, bendecir su Kadosh nombre, porque ella es bueno. Para siempre su Rahem y su Emet por todas las generaciones. Halelú, ella. Amén. Bien, empecemos de lleno en la explicación de las fiestas, las convocaciones Kadoshim del Todopoderoso Israel. Vayamos a Levítico 23, verso 1 y 2, que dicen: el Todopoderoso Israel le ordenó a Moshe que les dijera a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido, y a las que ustedes han de convocar como fiestas o convocaciones solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Aquí es muy importante recalcar que las convocaciones Kadoshim las estableció el Todopoderoso de Israel. El Todopoderoso de Israel las estableció. Muchos dirán que si ustedes que son nuevos en la celebración de las fiestas, que acaban de salir del cristianismo, que los están judaizando, pues pueden decir que están equivocados quienes los juzgan de judaizantes al celebrar las fiestas del Todopoderoso, porque las fiestas del Todopoderoso, las convocaciones Kadoshim, son fiestas que Él estableció. No las estableció la tribu de Judá, no las establecieron los judíos. Esas fiestas vienen en la Torá y es todo para aquel que quiera formar parte del pueblo del Todopoderoso de Israel, que se considere de las tribus perdidas de Israel. Tiene la obligación, tiene el deber de cumplir el mandamiento, la misbah, de guardar las fiestas que estableció el Todopoderoso, porque Él, el Todopoderoso, las estableció y no son fiestas judías ni de los judíos. Son fiestas que vienen en la Torá, en el Antiguo Testamento, llamado Tanaj. Esas fiestas son del Todopoderoso y es un mandamiento observarlas, tal y como ahorita más adelante vamos a explicar. Bien, vamos a ver. Iniciemos con el Shabbat. ¿Sí? El Shabbat viene en Levítico 23:3. El Shabbat nos indica que 6 días debemos de trabajar y el séptimo día será sábado o Shabbat de reposo. Shabbat significa reposo. Es una convocación Kadosh. Ninguna obra harán. Shabbat es del Todopoderoso en todas sus habitaciones. Ahorita hagan un conteo. Tenemos que el Todopoderoso Israel tiene 7 fiestas importantes, y la octava fiesta vendría siendo el Shabbat, que es la de las más importantes, porque el Shabbat viene en el cuarto mandamiento. Es una fiesta que está ordenada en el cuerpo principal de leyes, en la constitución del Todopoderoso Israel, los mandamientos principales, que el Shabbat se celebre cada día séptimo, y es importantísima. Entonces, las fiestas que vamos a ver a continuación son 7 fiestas más 1, es decir, 7 fiestas instituidas en la Torá, y el Shabbat, digamos, la octava fiesta, la más importante. No se puede menoscabar las demás fiestas que no son importantes, sino que más bien se le da una preferencia muy especial al Shabbat, porque viene en los 10 mandamientos del Todopoderoso Israel. Esta fiesta, como decía ahorita, es muy importante y es cabeza de todas las festividades de Abacadosh, como lo señala Levítico 23, verso 1 al 3. De todas las fechas señaladas o todas las convocaciones señaladas por el Altísimo, como les decía ahorita, el Shabbat es la única fiesta que se menciona y se pronuncia por el Todopoderoso
en los 10 mandamientos de la Torá, según lo que viene en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versos 12 al 15. El Shabbat, como sabemos, es el séptimo día de la semana. Comienza el viernes al caer el sol y concluye el sábado al anochecer o caer el sol. Este día lo honramos como un día Kadosh, un día apartado solo para el Altísimo, de acuerdo a este mandamiento. Muchas veces tenemos la idea de que hay una cierta hora fija en que se debe celebrar Shabbat, pero no precisamente sea una hora fija o exacta, como las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la tarde, de la noche, según en el país en que vivamos. Muchas veces cuando cae el sol, en ciertos lugares son las 6 de la tarde, en otros lugares son las 7:30 o las 8, cuando el sol ya está cayendo, cuando ya está anocheciendo. Entonces, nuestra guía principal es que los viernes, al caer el sol, debemos empezar a celebrar el Shabbat cuando ya veamos que el sol termina ya de ocultarse. No es una hora exacta, pero es dependiendo del país en que vivamos. Bien. Nos dice que debemos de dar la bienvenida al Shabbat cada viernes en la tarde al caer el sol en nuestros hogares alrededor de una mesa de Shabbat. El Shabbat sabemos que es un día de reposo y de Shalom, un día en el que dejamos de lado el afán del trabajo, dejamos nuestros problemas y preocupaciones del mundo y nos dedicamos solamente a glorificar, a darle kabod y darle halel, alabar al Todopoderoso Israel. Así en Shabbat también nos dedicamos al estudio de la Torah, de su bendita palabra, de su bendita dabar, para conocerlo por los méritos de Yeshua, nuestro rabí, y así poder obedecer sus mandamientos. El Shabbat prácticamente es estudiar Torah. Nuestro invitado principal es el Todopoderoso Israel por los méritos de Yeshua. Es un día Kadosh que lo debemos dedicar únicamente a Él, hablar de Él y todo sea para Él, para el Todopoderoso Israel. Esa es la encomienda de guardar el Shabbat: hacer halel, leer salmos, una cena en familia, hablando únicamente de la Biblia, de la Torah, de su palabra. No incluir, no mezclar con temas mundanos, con temas del mundo, preocupaciones del mundo. No se habla más que únicamente del Todopoderoso Israel. Y es sencillo de entender. Cuando nos llega visita a nuestras casas, un familiar lejano, tratamos de atenderlo como se merece, pero si no lo atendemos y estamos distraídos, no le damos la atención debida a su conversación, obviamente no se va a sentir cómodo y pues no va a volver nunca con nosotros a visitarnos si no le damos la atención debida. Entonces el Shabbat, como el Todopoderoso nos invita a su fiesta, y debemos estar con Él y para Él y con Él debemos estar hablando de temas de su bendita Torah, de la Biblia, del Tanaj. Eso es el Shabbat, básicamente. Bien, continuemos. Nos dice que el Altísimo, a través de sus profetas, nos recuerda que cuando el Mashiach venga, nuestro Mashiach Rabí Yehoshua, toda la humanidad va a guardar el Shabbat en una forma perfecta. Nos dice Isaías 66:23: de Shabbat en Shabbat todos vendrán a adorar en mi presencia, yo, Jael de Israel, lo he dicho. Por tanto, cada vez que guardamos el Shabbat, experimentamos un anticipo del Shabbat, el Shabbat perfecto, de perfecto descanso que tendremos en la era mesiánica y el mundo por venir, si así es la voluntad del Todopoderoso de Israel. Entonces,
Ahora leamos Éxodo 31, versos 12 y 13, donde nos dice el Todopoderoso Israel a través de Moshe: dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mis Shabbatot, porque esta es una señal, es una marca entre yo, es decir, el Todopoderoso Israel, y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy el Todopoderoso, quien los aparta para mí. Hermanos, hermanas del verdadero pueblo del Altísimo, si ustedes celebran Shabbat, si ustedes quieren comenzar a celebrar Shabbat, los que están saliendo apenas del cristianismo, es una muy buena señal para ustedes, porque están escuchando el silbido de nuestro maestro y Yehoshua Nazaret, Rabí Yeshua, porque el Shabbat es una marca que les ha puesto el Todopoderoso de Israel. Es una marca, es una señal donde están ustedes marcados con la bendición del Todopoderoso cuando les abrió los ojos espirituales y les hizo sentir de guardar el Shabbat. Es señal de que son un pueblo que está siendo escogido, que está siendo llamado por Todopoderoso a guardar sus mandamientos. Es una marca muy importante, es una señal, porque el Todopoderoso los ha apartado para ustedes. Así que ustedes, hermanos, hermanas del verdadero pueblo del Altísimo, si sienten ese llamado a guardar el Shabbat, o si ya lo están guardando, enhorabuena. Es una muy buena señal de que el Todopoderoso los está llamando. Los llamó a guardar mandamientos, a despojarse de la levadura del catolicismo, del cristianismo, de todas las religiones donde no guardan Shabbat. Y este verso, Éxodo 31, versos 12 y 13, es muy importante que lo anoten en sus cuadernos, lo subrayen en sus Biblias, porque es una marca, es una señal. Guardar Shabbat es una señal de que estás siendo o fuiste apartado por el Todopoderoso de Israel. Enhorabuena si ya estás celebrando Shabbat. Enhorabuena si ya tienes ese llamado de decir: ya no quiero seguir guardando domingo, quiero guardar el Shabbat, el cuarto mandamiento que está ordenado dentro de los 10 mandamientos del Todopoderoso de Israel. Bien, continúa en Éxodo 31, verso 14. Jael de Israel dijo a Moshe: por lo tanto ustedes guardarán mi Shabbat, porque es apartado para ustedes. Todos los que lo traten el Shabbat como un día ordinario serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. Es decir, este versículo, este verso, nos indica que si el Shabbat lo tomamos como un día ordinario, no va a haber bendición. Si el Shabbat no le damos la importancia de vida, no hablamos del Todopoderoso, sino que nos dedicamos a hablar de nuestros problemas o cuestiones mundanas o de trabajo, es faltar el respeto al Todopoderoso. Entonces, guardemos el Shabbat, apartémoslo cada viernes en la tarde hasta el sábado al atardecer, porque si no guardamos Shabbat, simplemente no va a haber bendición. En aquellos tiempos, el no guardar Shabbat, en los tiempos cuando recién salió el pueblo de Israel de Egipto, los israelitas eran puestos a muerte previo juicio por no guardar el Shabbat. Actualmente no hay una corte, no hay un tribunal en Israel que si no guarda Shabbat sea la persona privada de la vida, pero sabemos que todo por eso Israel nos ve. Si no guardamos Shabbat,
el Todopoderoso nos manda castigo, nos priva de su bendición por no obedecerlo. Y ya tenemos ahí un video de qué es lo que pasa en Shabbat. Cuando la gente sabe que debe guardar Shabbat y no lo guarda, casi siempre los viernes por la noche, los fines de semana, los sábados, ocurren accidentes muy graves, lesiones, inclusive la muerte para gente que no está guardando el Shabbat. Y si se fijan, todos los fines de semana en varias partes del mundo, en todas las ciudades, hay accidente tras accidente, hay muerte tras muerte, hay peleas, hay comportamientos pues no correctos, y por no guardar el Shabbat. Y todos los que guardamos el Shabbat, seguramente el Todopoderoso lo ve muy a bien y nos da su bendición ese día. Así que hagan esa observación, así como se le hizo saber una vez el Todopoderoso Israel a mi esposa, donde le hizo saber que observara los fines de semana, sobre todo viernes y sábado, cuando está el Shabbat en pleno apogeo, cómo ocurren accidentes, cómo ocurren desgracias, cómo hay gente lesionada, inclusive hasta la muerte, por no guardar el Shabbat. Entonces este precepto de Éxodo 31:14, que nos indica que si tratamos como ordinario el día de Shabbat, pues la verdad no nos va a ir muy bien, que digamos. Así que hagamos caso a la Torá, hagamos caso a este mandamiento, a esta misbah de guardar el Shabbat y no tomarlo como ordinario. Bien, iniciamos con lo que es la primer fiesta, Pesaj, como decíamos anteriormente, Pascua, o erróneamente, y nos dice lo siguiente: la primera fiesta se llama Pesaj y se fundamenta en Deuteronomio capítulo 16 verso 1, y dice: aparta el mes de Abib para celebrar la Pascua del Todopoderoso, el Pesaj, tu Todopoderoso, porque fue una noche del mes de Abib cuando el Señor, tu Todopoderoso, te sacó de Egipto. Entonces aquí está el mandamiento: aparta el mes de Abib, acuérdate del mes de Abib. Entonces hay que estar siempre, cada año, atentos cuando es el mes de Abib, viendo el calendario hebreo, y acordarnos siempre del mes de Abib como el primer mes del año, porque en ese mes de Abib tenemos que estar pendientes cuando llega el Pesaj del Todopoderoso Israel, porque debemos recordar que fue una noche del mes de Abib cuando el Todopoderoso Israel nos sacó de Egipto, sacó a las 12 tribus de Israel. Esta cita que acabamos de mencionar se relaciona con Éxodo 13, versos 3 y 4, que dicen: Moshe le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y donde el Señor Todopoderoso los saca desplegando todo su poder. No coman lejem, pan con levadura. Ustedes salen hoy en el mes de Abib. La salida del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, fue un mes de Abib en una noche. Pesaj significa cruzar, saltar o pasar por encima de. Este fue el momento cuando Israel cruzó o pasó de Egipto a la tierra prometida, finalizando la esclavitud en el país de Egipto. Entonces, en el Tanaj o Antiguo Testamento, celebrar Pesaj significó la realización del sacrificio de un cordero cuya sangre fue puesta en el dintel, así como se ve aquí en el dibujo, y en los postes de las casas de los israelitas en Egipto.
cuando salvó la vida de los primogénitos de Israel y cuando al mismo tiempo el Altísimo hizo morir a los primogénitos de los egipcios para sacarlos de Egipto, es decir, fue la 10ª plaga. Entonces, tenemos también que en el Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, el Pesaj del Todopoderoso Israel representa la sangre de nuestro Rabí Yeshua Nazaret, derramada por los pecados de las tribus perdidas de la casa de Israel, del pueblo de Israel. Entonces, desde una perspectiva mesiánica, si no fuese porque Yeshua cumplió esta fiesta, jamás se hubiera establecido el fundamento para nuestra salvación. Es decir, Yeshua Nazaret cumplió la fiesta de Pesaj. En la fiesta de Pesaj que se avecina, esta fiesta tiene una doble celebración. Primero, fue la liberación del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, de la esclavitud de Egipto. Segunda, unos siglos después, fue cuando Yeshua, al ser crucificado, nos liberó del pecado y de la muerte que teníamos, porque el Padre Todopoderoso de Israel se divorció de las tribus de Israel. Tenemos un video ahí acerca de las tribus de Israel para que este tema lo profundicen, acerca de las 12 tribus de Israel, de las tribus perdidas de Israel. Bien, entonces en el Pesaj tenemos una doble celebración. Como ya dije antes, fue cuando el pueblo de Israel fue liberado de esclavitud física en Egipto, y tenemos varios siglos después cuando el Todopoderoso Israel envía a su Hijo unigénito, el Mesías Rabí Yeshua, quien por gracia inmerecida nos liberó del reino de las tinieblas, nos reconcilió con el Padre Todopoderoso. Yeshua sustituyó al Cordero de Pesaj, porque la sangre del mismo tiene el poder de expiar el pecado, siempre y cuando sigamos guardando la Torá, los mandamientos del Padre de Abacados. Es decir, en la fiesta de Pesaj tuvieron que matar y sacrificar a un cordero para que esa sangre puesta en los dinteles de las puertas de las casas de los israelitas, el ángel de la muerte, al verla y pasar por cada casa, no entrara y privara de la vida a los israelitas. Fueron salvados por la sangre, porque la sangre tiene el poder de expiar pecados. Entonces, en la fiesta de Pesaj, cuando Yeshua fue crucificado, la sangre de Yeshua Nazaret nos expió de los pecados, pero eso no significa que ya estemos salvos, sino más bien que nos liberó de la muerte segura que íbamos a tener. Pero Yeshua, al ser nuestro Salvador, su sangre expió los pecados de nosotros, pero no significa que ya no guardemos Torah, que ya no sigamos pecando. Debemos seguir guardando mandamientos, debemos estar obedeciendo Torah. Eso es la misión que tenemos todo creyente, ser agradecidos por la salvación de Yeshua, pero no significa que la salvación nos permita seguir pecando. Tenemos que conservar, tenemos que guardar, cuidar la salvación que el Todopoderoso Israel nos mandó a través de Yeshua, siguiendo, guardando mandamientos. Ser salvo no es únicamente creer en Yeshua. Ser salvo implica seguir guardando los mandamientos, creyendo en Yeshua. Es un binomio: la fe y obras, fe más obras. En los videos que tenemos aquí en el canal tenemos explicado ese tema. Únicamente aquí hago una referencia para explicar esta fiesta de Pesaj. Bien, continuemos. Bien,
Es por todo lo anterior que todos los creyentes en Yeshua, en Rabí Yeshua, debemos de celebrar el Pesaj, establecido en Levítico 23, verso 5, celebrando en la tarde del día 14 del mes de Aviv, que este año 2022 corresponde a la tarde del viernes 15 de abril del 2022. Si ven, estamos a unos días de celebrar Pesaj. Si observan, y los invito a que lo hagan, en cada quien en sus países, en sus ciudades, salgan el día viernes 15 de abril afuera de su casa, donde puedan ver la luna. El viernes 15 de abril, que equivale a 14 del mes de Aviv, la luna va a estar llena. ¿Por qué? Porque cuando la luna está llena, como explicaba ahorita, equivale al día 14 en este caso. Si no me creen, háganlo. Vean su aplicación, bajen una aplicación lunar donde observen la luna y vean que exactamente ese día 14 va a haber luna llena. Hay una anécdota que le sucedió a mi esposa, donde el Todopoderoso Israel le hizo saber que la luna es la preferida para cuestiones del calendario hebreo, el calendario del Todopoderoso. La preferida en el sentido de que, humanamente hablando, es la que el Todopoderoso nos puede indicar sus fiestas, sus fechas importantes, porque el ser humano la puede ver perfectamente. Si el Todopoderoso hubiera establecido como preponderante o primordial la medición de los días y años y de las fiestas que él ha establecido a través del sol, pues la verdad nos resultaría muy difícil ver el sol directamente para ver los días, años y las fiestas del Todopoderoso. Simple y sencillamente porque el ojo humano no puede ver el sol directamente sin dañarse sus ojos. Inclusive si uno ve constantemente el sol, puede uno quedar ciego. Entonces, en esa anécdota, el Todopoderoso Israel le hizo sentir a mi esposa que él no había establecido como preponderante el medir los días y los años a través del sol, porque simplemente el ser humano no puede verlo constantemente o directamente el sol con sus ojos, y mucho menos con un telescopio, porque sería aumentar la potencia del sol y dañaría muy gravemente las pupilas, los ojos de los seres humanos. Entonces les cuento esa anécdota en la infinita sabiduría del Todopoderoso Israel, que le dio ese sentimiento a mi esposa de que él estableció como preponderante el calendario lunar para la medición de los días y los años, y sobre todo para celebrar las fiestas que el Todopoderoso nos ha convocado, nos ha ordenado a través de misbot, de mandamientos, celebrar cada año. Bien, entonces Pesaj, tenemos una cita este viernes 15 de abril, equivalente al 14 del mes de Aviv, para celebrar el Pesaj. Bien, continuemos. Después de la fiesta de Pesaj, inmediatamente iniciamos la fiesta de los lejamim o panes sin levadura, llamado en hebreo Hag Hamatzot. Esta fiesta viene establecida en Levítico 23, verso 6, que nos dice: y el día 15 de ese mes de Aviv comenzarán a celebrar en mi honor
la fiesta de los lejamim o panes sin levadura. Además, durante los 7 días de la fiesta deberán comer lejem, pan sin levadura, o llamado en hebreo matzah. Esta fiesta equivaldría en el calendario solar el sábado 16 de abril al viernes 22 de abril del año 2022. Entonces, si observan, el Pesaj, el día en que se sacrificó el cordero en Egipto para la liberación de las tribus israelitas de la esclavitud de Egipto, fue el día 14 de Aviv. Igualmente, siglos después, el mismo día 14 de Aviv, en luna llena, precisamente fue el sacrificio de Yeshua para la liberación de los pecados del pueblo de Israel. Es una fiesta muy importante. Y el día 16 de Aviv, inmediatamente, es la celebración de la fiesta, es decir, al día siguiente es la celebración de la fiesta de los lejamim sin levadura, que es por 7 días, donde tenemos la obligación de comer matzah o lejem sin levadura, pan sin levadura, por 7 días. Es muy importante que en sus casas tengan preparados 7 panes o 7 lejamim sin levadura, 7 matzot, ¿sí? Para que cada día coman un lejem, un pan sin levadura, hasta completar los 7 días. Es un lejem sin levadura por día por cada persona. Entonces vayan preparando en sus casas 7 lejamim sin levadura para cada persona, para que celebren esa fiesta conforme lo ordena el mandamiento en Levítico 23, verso 6. A propósito, en la fiesta de Pesaj, pues este canal, Escudriñando su palabra, tiene pues una especie de guía para celebrar el Pesaj. Es una guía basada únicamente en las escrituras para que ustedes puedan celebrarlo, y si ustedes así lo desean, les podemos enviar esa guía para que este viernes puedan celebrar el Pesaj, o lo tengan para los siguientes años como una referencia si no tienen la idea de cómo celebrar Pesaj. Básicamente es una reunión en familia el día viernes 15 de abril o 14 de Aviv en la noche. Es una cena donde se representa la salida de Egipto, y como en el Antiguo Testamento, con ciertas digamos, formas de hacer las cosas para celebrar, y la representación del Pesaj de Yeshua, como él lo celebró ese día. Bien, continuemos con la fiesta de Chag HaMatzot. Como les decía, esta fiesta de 7 días se come lejem sin levadura o matzah, y todo producto que sea leudante se saca de las casas y no se come. Es decir, no se comen alimentos leudados. Es muy importante que antes del viernes saquen de sus casas toda la levadura que hay en sus casas, porque es una orden que no tengamos agentes leudantes o levadura, como panes, como tortillas con levadura en la casa. Es una obligación de que lo saquemos como cumplimiento de este mandamiento. Bien, pero pues, ¿cuál es la diferencia entre el lejem, el pan con levadura, y la matzah, o sea, el pan o lejem sin levadura? La diferencia fundamental entre el lejem con levadura y la matzah sin levadura es el tiempo. El lejem y la matzah se preparan con los mismos ingredientes básicos, harina y agua. Pero para preparar lejem sin levadura o matzah, una vez que se mezcla la harina con el agua,
no se puede dejar reposar la masa. La diferencia es que es el reposo. Cuando hagan lejem sin levadura, pan sin levadura, deben hacerlo muy rápido para que no fermente la masa y pueda salir la tortilla o el pan sin inflar, que no salga con levadura por el tiempo, porque si dejan pasar el tiempo, ese lejem, ese pan se va a fermentar, se va a inflar, y es lo que el mandamiento nos dice, que no debemos de comer levadura en esta fiesta de los panes sin levadura, esta convocación Kadosh Hat Hamatzot. Bien, esta fiesta, esta convocación Kadosh de panes sin levadura o Hamatzot, en lo que es en lo que es el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, representa el deber que tenemos todos los creyentes en Rabbi Yeshua de alejarnos del pecado. Avon en hebreo, pecado en hebreo se dice avon. Y guardar los mandamientos del Padre a través del único camino, la verdad y la vida, que es Rabbi Yeshua, es decir, estudiar Torah. Es muy importante que en esta fiesta, en estos 7 días, del 16 de abril al 22 de abril, en esos 7 días, hagamos conciencia de que al estar comiendo lo que nos ordena la Torah, comiendo pan sin levadura, lejem sin levadura, debemos estar también conscientes, conforme lo dice en Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, de alejarnos del pecado lo máximo posible. O sea, es un deber que lo hagamos todo el año, pero estos 7 días, hacer esto físicamente, de comer lejem sin levadura, debe recordarnos que debemos estar siempre alejándonos del pecado, que no debemos de seguir pecando. Si tenemos un pecado ahí que nos está atormentando, un pecado que nos está pues causando problemas, debemos esos 7 días alejarnos dejar de estar pecando lo más posible. Entonces es un ejercicio esta fiesta de conciencia para no estar pecando más en los pecados que tengamos cada uno de nosotros. Ese es el trasfondo de esta fiesta o esta convocación Kadosh sin levadura. Bien, después continúa la fiesta de las primicias, en hebreo Bikurim, viene en Levítico 23, verso 9 al 11, y dice: el Todopoderoso le ordenó a Moshe: cuando ya vivan en el territorio que yo voy a darles, deberán llevarle al sacerdote el primer manojo de cebada que cosechen. Una vez pasado el día de descanso, 16 de Aviv, el sacerdote me presentará esa ofrenda y yo los bendeciré. La fiesta de las primicias la vamos a celebrar el día 16 de Aviv, que equivale al 17 de abril. Bien, esta fiesta de las primicias que representa la fiesta de Bikurim. Bueno, esta fiesta primeramente pues inicia la cuenta del Omer, un conteo de 7 semanas de 49 días más 1, 50 días, que nos va a llevar a la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot representa la entrega de la Torah. Pero antes de pasar a ese tema, veamos primero qué representa la fiesta de las primicias, Bikurim. Representa en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, Nuevo Pacto, la resurrección de nuestro bendito y amado Yehoshua Nazaret al tercer día. Yeshua representando la primicia de resurrección, que pasados 3 días, 14, 15, 16 de Aviv, resucita nuestro amado Yehoshua Nazaret Rabí. Recordemos que nos dice Mateo 12:40: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta fiesta de las primicias
Es una fiesta en que debemos recordar la resurrección de Yeshua, que Él al tercer día resucitó, tal como dice el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, y tal como se comprueba con el Antiguo Testamento o la Torá, el Tanaj. Porque si en el Antiguo Egipto, cuando iba a salir el pueblo de Israel, el cordero fue sacrificado un día 14, y si siglos después Yeshua Nazaret fue crucificado un día 14 del mes de Aviv, sabemos todos los creyentes en Yeshua que el mismo día 14 Yeshua fue sepultado en una cueva. Entonces, si contamos día 14, primera noche, día 15, segunda noche, y día 16, tercera noche, tenemos que Yeshua estuvo 3 noches, como dice Mateo 12:40, debajo de la tierra, como estuvo Jonás en la ballena. Entonces quiere decir que Yeshua resucitó un día 17 del mes de Aviv, siendo así la primicia que se otorgó al sacerdote en aquellos tiempos en representación, donde Yeshua representó esta fiesta, cumplió esta fiesta de las primicias, siendo él Yeshua Nazaret la primicia de resurrección. Ven cómo las fiestas van concordando. Yeshua cumplió Pesaj y Yeshua cumplió primicias. Se observan, van observando bien cómo coinciden las fiestas del Tanaj, del Antiguo Testamento, con el Brit Hadashah. Bien, entonces ahora continuamos con la fiesta de Shavuot. Shavuot en hebreo significa semanas en plural. Shavua es semana. Shavuot es semanas en hebreo en plural. También llamado por la cristiandad la fiesta de Pentecostés. En esta fiesta es cuando termina la cuenta del Homer, es decir, las 7 semanas. Y nos vamos a Levítico 23, verso 15, que nos dice: 7 semanas, 49 días después deberán presentarme una nueva ofrenda, que consistirá en la siguiente: 2 lejamim de la mejor harina cocidos con levadura de 4 kilos cada uno. Esta fiesta inicia a contar desde el 17 de abril al 5 de junio del año 2022, que equivale del 16 de Aviv al 6 del mes de Sivan. Entonces, cuando llega el día 16 de Aviv, si Yeshua fue crucificado el día 14 de Aviv y pasaron 3 días, 14, 15 y 16, a partir del 16 de Aviv, que inicia lo de las primicias, a partir del día 16 de ese día se cuenta el conteo del Homer, que son 7 semanas, para llegar a la fiesta de Shavuot, es decir, a la fiesta de entrega de la Torá. Nos dice lo siguiente, vamos a ver. La fiesta de Shavuot, prevista en Levítico 23, verso 15 al 16, se festeja en la culminación de la cuenta del Homer. El Homer es una gavilla. La gavilla era una especie de manojo gigante donde se reunían el trigo, se amontonaba, se apilaba en gavillas, en manojos grandes en la tierra del pueblo de Israel. Dice, como les comentaba ahorita, el nombre Shavuot significa semanas, en reconocimiento de las semanas de preparación y anticipación previos a la experiencia del monte Sinaí, es decir, la entrega de la Torá o mandamientos. Dado que el conteo hasta Shavuot es de 50 días, los traductores griegos le dieron el nombre de Pentecostés. Es decir, los cristianos conocen la fiesta de Shavuot como la fiesta de Pentecostés, cuando en el Antiguo Testamento o Tanaj se entrega al pueblo de Israel los 10 mandamientos o la entrega de la Torá.
Eso es Shavuot. En Shavuot celebramos la entrega de la Torá que se hizo al pueblo de Israel. Eso celebramos en la fiesta o la convocación Kadosh de Shavuot. Pero en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, también representa la llegada del Ruach HaKodesh, ¿sí? La llegada del Espíritu Kodesh. Veamos Juan 14:26, que nos dice: mas el consejero, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo. Esto es, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Recordemos que Yeshua, antes de ascender al cielo, les dijo a los apóstoles: les voy a dejar mi Ruach HaKodesh, mi Espíritu Kodesh, se los voy a dejar para que Él, el Ruach, les enseñe, los guíe. Entonces aquí hay que fijarse muy bien cómo coincide la fiesta de Shavuot, la entrega de la Torah, con la llegada del Ruach HaKodesh en ese día. Aquí también tenemos una doble celebración. Todos los creyentes en Yeshua, todos los que han salido del cristianismo, que ese día vamos a celebrar que el Altísimo nos entregó la Torah, y vamos a celebrar que Yeshua Nazaret nos envió el Ruach HaKodesh, el Espíritu Kodesh, nos lo envió para nuestra guía, así como los mandamientos nos guían a hacer el bien, a portarnos bien, nos guían a cumplir la palabra del Todopoderoso. El Ruach HaKodesh nos da la inteligencia, nos da la sabiduría para entender esos mandamientos, nos da la inteligencia para saber cómo cumplir mandamientos, nos da revelación para cumplir los mandamientos. Sin el Ruach HaKodesh prometido por nuestro rabino Yehoshua Nazaret, no podríamos entender o guardar los mandamientos. Por eso es muy importante que cada vez que guardemos mandamientos, oremos. Cada vez que guardemos mandamientos, pidamos la guía del Ruach HaKodesh que nos prometió nuestro rabino Yehoshua Nazaret para guardar mandamientos lo mejor posible. Vayamos a Hechos capítulo 2, verso 1, que nos dice: al llegar el día de la fiesta de la semana, Shavuot, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Ven aquí Hechos capítulo 2, verso 1, como dice la primera parte, que al llegar la fiesta de las semanas, en hebreo la convocación Kadosh de Shavuot. Entonces aquí está perfectamente coincidente que cuando los apóstoles estaban celebrando la fiesta de Shavuot, la entrega de la Torah, ese día les llegó el prometido y anhelado Ruach HaKodesh que prometió nuestro rabino Yehoshua Nazaret. Por lo tanto, el día de la convocación Kadosh de Shavuot o fiesta de Pentecostés, debemos celebrar la llegada de la Torah al pueblo de Israel, a nosotros, las tribus perdidas de Israel, y debemos celebrar la llegada del Ruach HaKodesh. Continuemos. Después tenemos la fiesta de las trompetas o Yom Teruah. Esta fiesta aún no se cumple, esta fiesta está por cumplirse. Los tiempos cada vez son más cercanos del juicio final. Entonces esta fiesta o convocación Kadosh de las trompetas es muy importante. En hebreo se llama Yom Teruah, que es día de la trompeta, así traducido de hebreo a español. Bien, esta convocación Kadosh de las trompetas o Yom Teruah viene en Levítico 23, verso 23, que nos dice: el Todopoderoso le ordenó a Moshe que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. El día primero del mes de Etanim, o el mes de Tishri,
será descanso y de gran fiesta para ustedes. Ese día nadie en Israel trabajará, sino que todos se reunirán para adorarme y tocarán las trompetas, y sobre el altar quemarán una ofrenda en mi honor. El día 26 de septiembre de este año 2022 es cuando va a ser el día de la fiesta de las trompetas, ¿sí? Al caer el sol del día 25. Es decir, el día 25 de septiembre, al caer el sol, cuando ya llegue la noche, y todo el día 26 de septiembre vamos a celebrar la fiesta o la convocación Kadosh de las trompetas, tocando precisamente el shofar. Aquí en el canal Escudriñando su Palabra tenemos un video de shofar para si gustan utilizarlo. Ese video nos permite tocar el shofar, está grabado para que en sus casas y sus familias celebren ese día tocando el shofar. Esta fiesta de las trompetas o Yom Teruah marca un momento de mucha solemnidad y recuerda los acontecimientos que tendrán lugar en los últimos días. Yom Teruah es nada menos el día que la Corte Celestial entra en sesión. Es el comienzo del proceso judicial, periodo que durará 10 días, que son 10 días de arrepentimiento hasta Yom Kippur, que es el día del juicio. ¿Pero de qué juicio se hace referencia? Pues del más importante, el juicio final. Es decir, esta fiesta es un anuncio. Esta fiesta es una fiesta de alarma. Esta convocación Kadosh es una campana, una alarma, un estruendo. Sí, es una fiesta que está diciendo, se está abriendo un juicio, se está citando todos para un juicio, prepárense. ¿Sí? Dice aquí, es cuando se inicia un proceso judicial. Es un periodo que anuncia 10 días hasta el Yom Kippur, el día de arrepentimiento. Pero ¿cómo explicamos esto? Bien, este periodo que va a durar 10 días, que son 10 días de arrepentimiento hasta Yom Kippur, se llama en hebreo Yamim Noraim, que significa en español los días temibles. Esos son 10 días de reflexión e introspección para los creyentes, para hacer teshuvá y volvamos a la Torah. Según la tradición, durante estos días el Altísimo no se evalúa a los creyentes para ver cómo actuamos durante todo el año y termina juzgando en Yom Kippur. Es decir, el día primero en la luna nueva del mes de Tanim o mes de Tishri, tenemos 10 días para arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque está anunciando la llegada o regreso del Mesías Yeshua HaMashiach. Está anunciando la llegada de que el Todopoderoso está iniciando un juicio donde va a ver el libro de la vida, va a ver cómo nos comportamos todos los creyentes y nos va a juzgar en el día final, que es Yom Kippur. Por eso se le llama en hebreo Yamim Noraim. Es un día de prepárate, ya viene el juicio. El día 1 del mes de Tanim, del mes de Tishri, que equivale entre el mes de septiembre y octubre, en este caso es el mes de septiembre, nos llama al arrepentimiento, nos llama a hacer teshuvá, prepárense porque ya viene el juicio. ¿Cómo andamos en pecados? ¿Cómo andamos en comportamiento? ¿Estamos guardando Torah? ¿No estamos guardando Torah? ¿Cómo nos hemos portado ante el Altísimo? Nos va a juzgar, va a sacar nuestro expediente de vida, donde va a ver cómo nos hemos comportado durante la vida, cómo nos comportamos durante todo el año, todo el tiempo de nuestra existencia. Va a sacar el expediente, a ver cómo andamos. Guardamos mandamientos, los guardamos a medias. Sí creemos en Yeshua, pero creemos y no lo obedecemos. Va a ver todo nuestro historial, todo nuestro comportamiento, va a ver lo bueno y lo malo de cómo nos hemos comportado ante el Todopoderoso. Por eso se les llama los 10 días temibles, Yamim Noraim en hebreo, porque el objetivo es que el Altísimo nos devuelva, nos haga nuestro corazón con más fe,
nos dé más fuerza para cumplir los mandamientos, porque ya inició el juicio. Es una representación de inicio del juicio. De hecho, hacer teshuvá no es un dolor de que me dolió no haber cumplido mandamientos, sino más bien es escuchar el llamado del Altísimo, donde debemos dar el servicio al Todopoderoso, predicar su palabra y guardar mandamientos, es decir, hacer abodá, hacer trabajo de guardar mandamientos. Bien, continuemos. Entonces, Yom Teruah, como les decía ahorita, marca la resurrección de los muertos y el regreso de Yeshua HaMashiach para levantar su cosecha. Es un anuncio de que Yeshua HaMashiach ya viene en camino hacia el regreso de Yeshua en esos días. Y es un día también de resurrección de los muertos. Es decir, que nos va a levantar a todos ese día, el día de la trompeta, para iniciar el juicio. Tanto vivos como muertos vamos a ser levantados para que veamos el regreso de Yeshua y veamos cómo nos viene la preparación para juzgarnos a cada uno de nosotros por los pecados cometidos, por los aciertos, por los desaciertos, por los que guardaron Torah, los que no guardaron Torah, todo lo que hemos hecho en la vida. Esa trompeta anuncia la venida del Mesías para la preparación de la destrucción de la cizaña y la cosecha del trigo. Es decir, inicia el proceso para juzgar a la humanidad de todos sus pecados y para quienes guardaron Torah. Es decir, Yeshua va a venir para separar el trigo de la cizaña e iniciar el juicio por los pecados cometidos en cada uno de nosotros. Bien, entonces relacionamos la convocación Kadosh de las trompetas con Mateo 24, verso 30 al 31, que nos dice: después la señal del Ben Adam, del Hijo del Hombre, y Yeshua, aparecerá en el firmamento, todas las tribus de la tierra llorarán, como lo dice en Zacarías 12:10, y ellos verán al Ben Adam, al Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo con tremendo poder y gloria, y enviará a sus malachim, a sus ángeles, con un gran shofar. Isaías 27:13, y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos, de un extremo al otro. Aquí está cómo se relaciona la fiesta de las trompetas, la convocación Kadosh de las trompetas, Yom Teruah, con la venida de Yeshua Nazaret, anunciada con un gran shofar, tocado por los ángeles del Todopoderoso Israel, los malachim. Luego nos dice: el mandamiento que nos da el Todopoderoso de Israel en este día es escuchar el sonido del shofar. Es decir, esta fiesta que se aproxima, bueno, le falta un rato más, el mandamiento es tocar el shofar. En un shofar pues muy especial, porque el sonido del shofar declara que el Altísimo es nuestro Rey. Según la historia dice que en el antiguo Israel, cuando un nuevo rey era coronado, se hacía sonar el shofar para declarar oficialmente su nuevo reinado. De esa misma manera, al escuchar el shofar en Yom Teruah, declaramos y aceptamos al Todopoderoso Israel como nuestro Rey y Juez. Por eso es muy importante que en Yom Teruah toquemos el shofar, porque confirma que nuestro Todopoderoso es nuestro Rey y es nuestro Juez. Es un mandamiento tocar shofar en ese día especialmente. Como les dije ahorita, en Luna Nueva, en cada fiesta se toca el shofar, en Shafat se toca el shofar, pero este día es tan especial que debemos tocar el shofar con una intensidad, con una emoción de respeto hacia el Todopoderoso de Israel, y sobre todo que anuncia el juicio final. Bien, contemos. Este shofar nos indica también que despertemos,
que cuando lo escuchemos debemos despertar, sacudirnos la conciencia, despertar de nuestro sueño para examinarnos cómo andamos en nuestra persona, cómo andamos, si cumplimos o no mandamientos, cómo andamos en pecado. Ese sonido nos advierte que ya llegó el tiempo de hacer teshuvá, de corregir nuestros caminos y volver con humildad a la Torá. Eso es lo que indica la fiesta de las trompetas, examinarnos. Como lo dice en Joel capítulo 2 verso 1, suena el shofar en Sion, suena una alarma en mi monte Kadosh, que todos los que habitan en la tierra sean condenados, porque el día de Jael de Israel está viniendo, está sobre nosotros. Tocar shofar es una advertencia de que vamos a ser juzgados en el día del juicio final, que es 10 días después del día 1 del mes de Tishri, del mes de Etanim. Bien, entonces en esta fiesta de trompetas de Yom Teruah, si nos estremecemos y conmocionamos cuando escuchamos el shofar, y si nuestro corazón se quebranta y humilla, entonces estaremos interpretando correctamente el propósito de nuestro Abba Kadosh en este día solemne. Es un día muy solemne. Al escuchar el shofar en nuestras casas, debemos tomar conciencia que estamos frente al Rey, que estamos frente al Juez, a su trono, y sentir que Él nos está llamando a comparecer en su corte. Eso representa el día de Yom Teruah, la convocación Kadosh de las trompetas. Es el anuncio de que te prepares, que el juez te está llamando a ser juzgado. Tienes 10 días para prepararte y presentarte con ropas blancas ante tu Todopoderoso, es decir, guardando mandamientos. Ese es el llamado, ese es el shofar. Prepárate, tienes 10 días para llegar al juicio final. Bien, en esta fiesta de las trompetas, Yom Teruah, no olvidemos que el bendito Todopoderoso de Israel, que cuando nos presentemos ante Él no vamos a estar solos. Tendremos a nuestro abogado Yeshua HaMashiach de Nazaret, y por sus méritos y por su sacrificio probablemente haremos gracia ante Él, ante el juez, siempre y cuando hayamos guardado lo más posible Torah para no ser borrados del libro de la vida. Porque como dice en Éxodo 31 verso 33, y el Señor dijo a Moshe: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Todos los seres humanos, todos los creyentes en el Altísimo, todos los que lo buscamos, estamos escritos en un libro, en el libro de la vida. Pero el día del juicio, si el Todopoderoso ve que no guardamos Torah, que no creímos en Yeshua de Nazaret, que hicimos lo que nos dio la gana, pecamos como si nada pasara, simplemente el Todopoderoso de Israel nos va a borrar de su libro de la vida y vamos a ser echados al horno de fuego, simple y sencillamente. Por eso acudamos a nuestro abogado Yeshua de Nazaret para que nos guíe, para que nos ayude a entender sus mandamientos y guardarlos para ese día del juicio final, presentarnos con ropas blancas, presentarnos aceptos, presentarnos sin pecado, con los pecados menos posibles, porque pues ese juicio va a ser muy muy fuerte, va a ser extremadamente fuerte. Vamos a estar todos reunidos ante la corte celestial, vivos y muertos, siendo juzgados cada uno por todo lo que hicimos durante nuestra vida. Por eso debemos guardar Torah, debemos guardar mandamientos, creyendo en Yeshua, en su Hijo, que Él vino a salvarnos,
y que esa salvación, ese sacrificio valga la pena a nosotros obedecer al Padre guardando mandamientos, guardando Torah. Bien, después tenemos la fiesta de Yom Kippur, la convocación Kadosh, que se llama el día de la expiación. Yom Kippur es un día Kadosh, es un día apartado, ordenado por el Altísimo como un estatuto perpetuo. El Altísimo nos ordena tener cada año en este día descanso, o nos ordena que tengamos ayuno, oración, aflicción, un Shabbat de ayuno, oración y aflicción. Es un estatuto perpetuo como está escrito en la Torah, y que nos dice Levítico 23 verso 27: el día 10 del mes de Tanim será el día del perdón. Ese día ustedes ayunarán y celebrarán un culto especial. Como se trata del día en que yo les perdonaré todos sus pecados, nadie deberá trabajar. La fiesta comenzará a partir del día 9 por la tarde y hasta la tarde del día siguiente. Este mandamiento deben cumplirlo siempre. En este año, el día 10 del mes de Tanim, del calendario hebreo, va a caer el día 5 de octubre del año 2022, al caer el sol del día 4 del mes de octubre del año 2022. Este es el día más solemne del año, Yom Kippur. Este día es un día de ayuno obligatorio, de descanso obligatorio, de oración obligatoria. Es un día importantísimo porque es el día que representa el juicio final, es el día en que nos debe encontrar el Altísimo totalmente lavados de nuestros pecados, totalmente vestidos de ropas blancas, porque es un día de juicio donde va a dictar sentencia, donde va a decir: tú te quedas conmigo, tú te vas allá al lugar del crujir y dientes, como dijo Yeshua. Ese día es muy importante, tomen nota, porque ese día tenemos todos que estar en ayuno, oración, clamando para que el Altísimo tenga rajem, tenga misericordia de nosotros y nos acepte en su corte, en su reino, en el reino milenial, y pues no nos mande al reino de las tinieblas, donde hay llanto y crujir de dientes. Nos dicen que los sabios que Yom Kippur no es solo un tiempo de buscar el perdón del Altísimo, sino también de buscar con un corazón sincero el perdón de las personas a las cuales hemos lastimado, y perdonar a aquellos que nos han ofendido, tal como nos dijo Yeshua en el Padre Nuestro, cuando nos enseñó a orar y nos dijo que pidamos al Padre que en su misericordia perdone nuestras ofensas, pero antes nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, tal como lo dice en Mateo 6 verso 12. Entonces, ese día de pedirle perdón al Padre, también debemos de pedirle perdón pues a todas las personas que nos han herido, que nos han lastimado. Sabemos que no es fácil, pero es un mandamiento que Yeshua nos pone en el Padre Nuestro: perdonar a los que nos ofenden. Es un día importantísimo, pero pues es un día solemne, es un día que realmente debemos estar afligidos, debemos estar en ayuno, oración, para pedir perdón al Altísimo y podamos ser perdonados. Y también perdonemos a nuestro que nos haya hecho. Bien, por último tenemos ya la fiesta o la convocación Kadosh de las enramadas, llamado en hebreo Sukkot. En esta convocación Kadosh de las enramadas es una fiesta bíblica también, que nos indica la culminación del juicio final. Es cuando ya hubo el juicio en el día de Yom Kippur, inmediatamente el día 15 del mes de Tanim, del mes de Tishri. Ese día todos debemos estar gozosos, en alegría, y deleitarnos en la bondad del Altísimo, que nos ha perdonado los pecados,
y lo celebramos en la fiesta de Ramaz o Sukkot con un tono alegre, lleno de gozo, porque logramos tener el perdón del Altísimo. Es una fiesta milenial que se va a celebrar en el milenio, cuando Yeshua regrese y nos hagan una vez el juicio. Y es una fiesta seguida de Yom Kippur, cuando ya hubo el juicio final. Esta convocación de las enramadas viene en Levítico 23, verso 33, que nos dice: Jael se dirigió a Moshe y le dijo: dile esto a los israelitas, el día 15 del mismo mes séptimo, es decir, del mes de Tanim, del mes de Tishri, durante 7 días se celebrará la fiesta de las enramadas en honor al Todopoderoso. Durante esos 7 días quemarán ofrendas en mi honor, y el 8º día celebrarán también una reunión Kadosh y quemarán una ofrenda al Todopoderoso. Entonces, esta fiesta en el mes de octubre se va a celebrar en este año 2022 a partir del día 10 al 18 de octubre, al caer el sol del día 9 de octubre. Son 7 días más 1 de celebración de la convocación de las enramadas llamada Sukkot. Se nos ordena que el día primero tomemos los frutos de árboles hermosos, tomemos hojas de palmera, ramas de árboles frondosos, tomemos ramas de sauce de río y hagamos una cabañita, un lugar, una azúcar que se le llama en hebreo, para celebrar. Esta fiesta es un estatuto perpetuo para todas las generaciones. Debemos habitar en cabañas por 7 días y celebremos la fiesta de el Sukkot. El objetivo es que, como dice en Levítico 23, verso 33, que todas las generaciones sepan que el Todopoderoso hizo habitar en cabañas a los hijos de Israel cuando los sacó de la tierra de Egipto. Esta fiesta tiene un fondo especial que a continuación vamos a explicar, y que dice lo siguiente: o sea, ¿qué nos enseña esta fiesta, esta convocación de las enramadas, de vivir en cabañas, de vivir en sucas? Este mandamiento de vivir fuera de nuestra zona de comodidad y habitar en una vivienda temporaria o suca pretende recordarnos que nuestro Padre Abacadosh es nuestro proveedor, es nuestro sustentador y protector. No importa cuán seguros nos sintamos entre paredes y techos sólidos, cuánta seguridad nos dé nuestro trabajo o éxito personal, recordemos que toda nuestra provisión y toda nuestra protección viene del Todopoderoso de Israel. Por eso, al vivir en sucas, al vivir en cabañas, nos da ser humildes, de que debemos de despojarnos de lo material y vivir en pequeñas casas humildes, y pues tener la conciencia de que debemos siempre depender del Todopoderoso Israel a través de los méritos de Yeshua Nazaret. Ese es el objetivo: depender del Altísimo. Generalmente en la tierra de Israel, cada casa de los judíos tiene en su balcón, en sus patios, una cabaña, una suca, para vivir en ella 7 días. Ya cada quien consúltelo con el Altísimo, haga oración para, si quieren vivir en una casa de campaña, hacer una cabañita afuera de su casa. El caso es estar a la intemperie 7 días, estar ahí conviviendo en familia, leyendo la Torá, dándole jalel, alabanzas, hacer oración en alegría, para recordar que el Todopoderoso hizo vivir al pueblo de Israel en cabañas, y adquiramos conciencia que no dependamos de lo material, que dependamos únicamente del Altísimo, que es quien nos va a proveer lo material, que es quien nos va a proveer la bendición, quien nos va a proveer el alimento, la bebida, la comida, y no un lugar donde vivamos, o no el trabajo o nuestras propias obras humanas, sino simplemente que el Todopoderoso es el que nos cuida y nos guarda.
Bien, esto ha sido todo en cuanto a las fiestas del Todopoderoso Israel. Las fiestas es un tema muy complejo, es un tema que abarcaría horas y horas. Este simplemente fue una pincelada de cada fiesta. Ya cada quien sería conveniente que leyera la Torá y profundizara en estas fiestas, porque son muy importantes. Cualquier aclaración, duda o pregunta, no duden en escribirnos en nuestro correo juan539@gmail.com para si quieren saber más de estas fiestas, cómo se realizan, qué hacer. Con gusto les orientamos. Sabemos que nuestro maestro Rabbi Yeshua es el que nos orienta por medio del Ruach HaKodesh, pero pues apoyándonos entre hermanos podemos estas fiestas cumplirlas lo mejor posible. Bueno, pues nos despedimos y al verdadero pueblo del Altísimo le decimos Shalom, Shalom, Shalom.